Hola a todos los apasionados por la contaduría y el aprendizaje en general. Me complace invitarlos a unirse a nuestro canal Estudiando Contaduría. Aquí encontrarán un espacio dedicado a explorar el fascinante mundo de la contabilidad, con contenido diseñado para estudiantes de todos los niveles, desde secundaria hasta universidad. Junto con el maestro Xian Jianping, ofrecemos una amplia variedad de recursos educativos, desde explicaciones claras y concisas hasta ejercicios prácticos y consejos útiles para dominar los conceptos contables más importantes. Además, también compartimos contenido relacionado con la educación secundaria y universitaria, así como recursos para aquellos que estudian en línea con INEA. Únanse a nuestra comunidad de aprendizaje y suscríbanse para acceder a todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Juntos, podemos hacer que el proceso de aprendizaje sea más divertido, efectivo y gratificante. Nos vemos en el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos a Estudiando Contaduría. Bueno, como lo acaba de decir nuestro asistente, hay que unirse, hay que compartir y hay que dejar su like. Seguimos con este curso, ya casi estamos, digamos, todavía nos faltan más o menos 70 hojas para terminar el curso de Vamos a escribir. Nos quedamos en la página 225 y es la actividad número 2, ¿dónde está el origen? Reflexiona. Estas preguntas se hacen obviamente en su cuaderno. ¿Te has preguntado por qué sucedió alguna situación? ¿Cuál es el motivo de que algo suceda? En ciertos textos, ¿reconoces qué partes son las causas o motivos por los que sucede un hecho? Después dice, observa las siguientes imágenes, lee las oraciones y pon atención en el orden de las flechas. ¿Por qué la bolsa está rota? Se le cayó el monedero. Se le cayó el monedero porque la bolsa está rota. Entonces, digamos que es casi lo mismo, pero lo contrario, ¿no? De cualquier manera, puede tener sentido ambas cosas. Reflexiona, ¿cuál es la causa? Ya viene la respuesta ahí. ¿Cuál es la consecuencia? También está la respuesta obviamente en las imágenes. ¿Y por qué crees que la señora haya perdido el monedero? Aquí es una pregunta más de criterio y ya ustedes pondrán por qué consideran que eso pasó. Muy bien, siguiente. Relaciona las siguientes imágenes con una línea. Lee los textos para encontrar la relación, es decir, ustedes tienen que unir de esta manera, ya sea así, 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 dependiendo cómo crean ustedes que va. Obviamente, pues aquí se les dejo las imágenes y eso ya es digamos de ustedes hacerlo. Después dice, escribe las oraciones que relacionaste, colocando cada parte en la columna correspondiente. Para tener mayor claridad al escribir las oraciones en el orden correcto, desarrolla el tema 1 del apartado 3 del Manual de Reflexión Lingüística. Aquí lo único que tienen que realizar en base a esto que está aquí, por ejemplo, si ustedes relacionaron no ha llovido en el campo porque se perdió la siembra, si ustedes eligieron así, es decir, esta parte le dieron hasta acá, entonces aquí van a poner la oración completa, la causa de por qué pasó y la consecuencia. Y así de tres de estas. Muy bien. Perdón, cuatro. Luego, pregunta de reflexión. ¿Cómo supiste cuál era la causa? Ustedes ponen cómo lo supieron. ¿Cómo supiste cuál era la consecuencia? Pues también obviamente lo van a poner. Elige una de las oraciones anteriores y escribe un párrafo que contenga la explicación de la causa y la consecuencia. Ya ustedes elegirán el que a ustedes se les haga interesante. Lo pone nuevamente aquí. Actividad número 3. ¿Cómo expresar la causa? Lee los siguientes mensajes y complementa los textos escribiendo la palabra que va en lugar de la coma. Observa el ejemplo. Tenemos el mensaje, por ejemplo, cruce de ganado, tenga cuidado. En texto 1, cruce de ganado, por eso tenga cuidado. En pocas palabras, van a tener que poner, digamos, una nueva frase de lo mismo que tú ya tienes aquí, de otra manera. Igual aquí, igual aquí. Después dice, reflexiona, ¿qué palabras de enlace utilizaste? Vamos a poner el primer ejemplo. Cruce de ganado y tenga cuidado. Ahora, la oración para que se entienda completa. Cruce de ganado, por eso tenga cuidado. Le agregaron el por eso, que este sería palabra enlace, por eso. Y así ustedes tienen que poner varios enlaces. ¿Consideras que hay una mejor comprensión del mensaje al utilizar esas palabras de enlace y por qué?
Ustedes podrán si está bien o está mal, etcétera. Lee los siguientes consejos y complétalos. Toma en cuenta la palabra de enlace con la que debes continuar el consejo. La leche líquida envasada en cartón se descompone después de la fecha de caducidad. Por eso, y ya ponen la respuesta posible. Muy bien. Por ejemplo, ¿por qué? Entonces aquí va a poner el por qué y una continuación de una frase. Después, un buen consejo te doy es, y ya ponen el consejo que vayan a dar. ¿Por qué? Por esto y por otro. Después dice, completa la siguiente nota de la misma forma como llenaste los consejos. Te dejo esta nota para pedirte que, y ustedes ponen ahí una situación. ¿Por qué? Ponen una situación. Contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante identificar las causas y las consecuencias en un texto? Y ya ustedes van a poner, bueno, ¿por qué es importante identificar causas? Ah, por esto, por el otro, y las consecuencias por esto. En forma de resumen, recuerda, es muy importante identificar el origen y la causa de los problemas para solucionarlos. Toda causa tiene una consecuencia. Debemos distinguir las causas de las consecuencias para fundamentar mejor nuestros escritos. Para comprender mejor el mensaje principal de un texto es importante identificar las causas y las consecuencias que se expresan en él. Después dice, lee la siguiente queja. Obviamente yo para ahorrarnos tiempo y no tardarnos mucho en la lectura, voy a dejar un momento. Ustedes pueden poner pausa si después ven la retransmisión. Le ponen pausa, leen la información y al final dice, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es la causa que origina la queja? Obviamente ustedes ya leyeron y pondrán aquí lo que es. ¿Qué consecuencias menciona? Ponen lo que es. ¿A quién se presenta la queja? Ponen lo que es. ¿Quién la recibió? Ponen lo que es. Elige uno de los siguientes problemas y escribe una queja solicitando su solución. Sigue el formato anterior. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la compañía de fertilizantes no ha distribuido el material necesario para la cosecha. O en la fábrica no han colocado los letreros de prevención en caso de sismo o temblor. Y así hay varios problemas que ustedes pueden elegir y hacer una carta muy parecido a esta. Entonces, pues está facilito, ¿no? Y aquí incluso ya tienen el formato de cómo lo pueden hacer aquí. Después dice, si te encuentras en una plaza comunitaria, a todos aquellos que están en el INEA y van, tal vez están en una escuela, van con varios compañeros y con su asesor, dice, utiliza el procesador de texto para escribir tu queja. Esto significa que si tiene una computadora, a lo mejor el soporte técnico de INEA les podría ayudar, ¿no? Pero aquí viene la explicación de cómo lo puedes hacer, pero esto ya sería si lo hacen en computadora. Aquí ya deberían de pedirle, en dado caso, que estén ahí, ¿no? Obviamente esto no es necesario hacerlo si están en línea en estos momentos. Tema 2. Algunas formas de sintetizar. Dice, en este tema identificará los datos más importantes de la información y lo expresarás en resúmenes y cuadros sinópticos. ¿Cómo sintetizar? Relaciona el texto de la columna de izquierda con la síntesis de la derecha. Escribe el número que corresponda en el recuadro. Entonces aquí tenemos varias, digamos, textos y ustedes tienen que relacionar qué es con quién y poner obviamente el número que corresponda. No necesariamente el hecho de que esté así significa que este va a ser el 4. Después dice, ¿cómo encontraste la relación entre un texto y su síntesis? Es decir, ¿por qué lo relacionaste? ¿Cómo te diste cuenta que a lo mejor este es de aquí o este es de acá? Después, ¿qué diferencia principal encuentras entre el texto y la síntesis? Y ya ponen lo que ustedes piensan que tiene una relación. Lee el siguiente texto, el mandato. Y bueno, hay que leer esto. Yo le dejo un poquito de tiempo para que ustedes lo lean y posteriormente realicen pues la actividad. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué opinas del texto anterior? Y ya ponen ustedes lo que ustedes crean conveniente. Después, ¿conoces alguna historia o has escuchado hablar de alguna parecida? ¿Cuál es? Ya ponen cuál, en dado caso que la sepan. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Nicolasa? Y ustedes van a poner qué hubieran hecho en esta parte. Después, regresa al texto y analízalo, seleccionando la opción que conteste cada pregunta. Nuevamente tienen que leer todo el texto anterior y van a responder las preguntas de acuerdo a lo que viene aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la idea más importante del párrafo 1? Obviamente ustedes leyeron con anticipación todo esto. Entonces aquí pues dirían
Párrafo 1. Desde la muerte de su tía, Nicolasa cocinaba poco, llamada por otros trajines, pasaba sus días lejos del fogón. Entonces dice, ¿cuál es la idea más importante del párrafo 1? Lo que Nicolasa hace en relación con el fogón, cómo aprendió Nicolasa a cocinar. Nicolasa cocinaba poco a partir de la muerte de su tía. Ya ustedes ponen la respuesta correcta y así sucesivamente. Después dice, revisa tus respuestas y reflexiona sobre la respuesta, ¿no? Ya para recordar, dice, las ideas principales son las que expresan lo más relevante que se dice en un párrafo. Por lo general, en cada párrafo hay una idea principal que se complementa con ideas secundarias de ejemplificación, aclaración, explicación, entre otras. Reflexiona. Las ideas principales se entienden en el ejercicio anterior, aunque estén escritas de otra manera con respecto al texto original. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro texto? Las respuestas a las preguntas del ejercicio anterior contienen la información del texto. Escribe en pocas líneas y con tus propias palabras la historia del mandato. Puedes utilizar las respuestas del ejercicio para localizar las ideas principales o más importantes de cada párrafo junto con otras que te ayuden a enlazarlas. Y pues obviamente todo lo pondrían aquí. Y un recuerda, a diferencia del resumen, la síntesis es una representación de ideas con palabras propias. Por lo contrario, el resumen se realiza con palabras que se derivan del propio texto. Esa sería una diferencia. Lee el siguiente texto y escribe la síntesis del mismo. Puedes regresar a la actividad de relacionar columnas al inicio de la actividad 1 con el fin de que te sirva de guía. Igual hay que leer toda esta información y posteriormente aquí van a hacer su síntesis, es decir, con sus propias palabras van a explicar todo lo que leyeron. Después, actividad número 2, el resumen. Lee los siguientes textos sobre los derechos de las niñas y los niños. Lo leen. Después, numerar del 1 al 7 los derechos anteriores según la importancia que le concedas a cada uno. Es decir, aquí ustedes van a poner 1 el más importante. Si ustedes creen que es más importante ir a la escuela para aprender y ser mejores, de todo lo que está aquí, lo importante es mejor primero ir a la escuela, pues le ponen un 1. Y el 7 va a ser el que va a ser menos importante. Reflexiona cuáles son los derechos más importantes para ti. Ustedes ponen cuáles son importantes, pero para ustedes. Y por qué elegiste el orden que tú los elegiste. Después escribe un texto acerca de los 3 derechos más importantes que seleccionaste. De los 3 que ustedes seleccionaron de aquí, de los más importantes, ustedes van a ponerlos aquí y explicarlos. Después, cuando termines tu texto, revisa si introdujiste el tema. Revisa también si das pistas para que un lector pueda saber cuándo está hablando del primero, derecho, el segundo y el tercero. Después reflexiona, ¿consideras corto o extenso tu texto? ¿Qué tanto creerías si hubieras incluido los 7 derechos en tu texto? ¿Consideras que seleccionar puntos o cuestiones por orden de importancia nos ayuda a resumir y por qué? Lee la siguiente noticia y subraya lo que te parece más importante de cada párrafo, es decir, ideas principales. Entonces tienen que leer esta información y bueno, en el caso de ustedes pues no van a poder subrayar si no tienen el libro de alguna manera físico. Pero bueno, aquí lo ideal sería subrayarlo. Después de que lo subrayan, van a hacer estas siguientes preguntas. ¿Conocías la información anterior? ¿Conoces a alguien que le pueda servir esta información? ¿Qué responsabilidad crees que tienen los padres con respecto a lo anterior? ¿En qué cambió su forma de pensar respecto a la televisión? Escribe el resumen de la noticia anterior, tomando en cuenta lo que subrayaste como más importante, es decir, las ideas principales. Pon atención en el orden en que están las ideas en el texto y en la forma en la que las incorporas en el tuyo. Y aquí ponen obviamente toda la información. Nuevamente otro texto, hay que leerlo. Les dejo un poquito ahí para que le pongan pausa o le saquen captura y contesten la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que expresa en declaración que hicieron muchos países? Viene todo, obviamente aquí en la lectura viene todo esto. ¿Qué se busca con esta declaración? ¿Qué cubren los derechos de las niñas y los niños? ¿Quiénes juegan un papel importante para el cumplimiento de estos derechos? ¿Por qué crees que los padres deben ser los responsables de que se cumplan los derechos de las niñas y los niños? Después, ¿en qué dar unas preguntas anteriores para mejorar la comprensión del texto? ¿Consideras que has comprendido el texto en su totalidad? ¿Y cuáles son las dudas que aún tú tienes? Y pues ya pones aquí la información que tú creas pertinente, ¿no? Muy bien. Y el resumen. Muy bien. Después revisa tu texto y luego vuélvelo a leer y bueno, pues obviamente revisa la ortografía, ¿no? Esto no es necesario hacerlo. Y actividad número 3, el cuadro sinóptico. Hay que leer el texto, en este caso está toda esta información. Y
¿Qué vitaminas consume regularmente? De acuerdo al texto vas a responder. ¿Qué minerales consume regularmente? Igual en base al texto respondes. De reflexión dice, ¿de qué otra forma se puede expresar los puntos principales del tema anterior, además de la síntesis y el resumen? Ya ponen ustedes cuáles. Plantea 6 preguntas que pueden recuperar en general el tema anterior. En base a la lectura, ustedes hagan 6 preguntas. Luego contesta las siguientes preguntas sobre el texto, nutrición de las vitaminas y los minerales necesarios. ¿Cuál es el tema del texto? Se supone que ya lo leyeron, les van a poner. ¿Cuáles son los nutrientes principales para la alimentación? ¿Cuáles son las vitaminas que se mencionan en el texto? ¿En qué alimentos se pueden encontrar estas vitaminas? ¿Cuáles son los minerales que se mencionan en el texto? ¿En qué alimentos se pueden encontrar esos minerales? Reflexiona, ¿son similares las preguntas anteriores a las que planteaste? ¿En qué forma podrías unir cada uno de los cuadros para presentar la información junta? Después, lee el siguiente cuadro sinóptico y observa cómo están organizando los datos que pudiste haber contestado en las siguientes preguntas. Nutrientes para una buena alimentación están por vitaminas y obviamente como las definiciones, los minerales y cuáles son. Y reflexiona, ¿se parecen los datos a los que contestaste en las preguntas? ¿Consideras que este cuadro te permite organizar mejor la información y por qué? Obviamente le ponen. ¿Y en qué forma harías un cuadro sinóptico? Recuerda, el cuadro sinóptico nos permite organizar nuestros conocimientos y exponer la información que necesitamos tener presentes a un fin determinado. Completa el siguiente cuadro sinóptico de acuerdo con las actividades que realizaste por el día de la semana pasada, siguiendo el formato que se presenta. Entonces aquí vas a poner las actividades diarias. Si te encuentras en una plaza comunitaria, lee un capítulo del libro Así es la vida Carlota y realiza un cuadro sinóptico. Pero bueno, esto si estás en la plaza comunitaria. Ya para terminar, dice, recuerda, el cuadro sinóptico también nos permite organizar datos o información antes de escribir un texto. Preguntas de reflexión, ¿recordaste las actividades que hiciste en cada uno de los días? ¿Cuál fue el orden que utilizaste para llenar el cuadro? ¿En qué puedes mejorar tu texto después de haber llenado el cuadro anterior? Y escribe el texto de la semana pasada tomando en cuenta la información que mencionaste en el cuadro sinóptico. Y lo pones aquí. Pregunta a otras personas cómo utilizarías un cuadro sinóptico en su vida diaria. Presenta el que ya realizaste, escribe las posibilidades que te informen o las que consideres pudieran usar. Y pues aquí nos vamos a quedar con respecto al uso de las fichas bibliográficas y de trabajo. Quiero agradecer a todas las personas por estar obviamente en este canal de Estudiando Contaduría. Les recomiendo suscribirse y bueno, próximamente tendremos más cursos enfocados a la contabilidad también. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.